Hola amigos, en el día de hoy vamos a ver clases de preguntas permitidas en el interrogatorio directo. Existen muchas clasificaciones de tipos de preguntas en el interrogatorio directo. En líneas generales hay tres grandes grupos de preguntas que un abogado puede formular en el interrogatorio directo. Tales son: 1. Pregunta abierta. 2. Pregunta cerrada. Y 3. Excepcionalmente, pregunta sugestiva previa autorización del juez de conocimiento. Vamos a dedicar este video a las preguntas abiertas. Previamente recordemos que en los modelos inquisitivos o modelos mixtos inquisitivos se caracterizaron por el tipo de pregunta narrativa, donde usualmente existía la fórmula legal según la cual el testigo, antes de ser interrogado por las partes, debía manifestar todo cuanto supiera sobre los hechos, debía narrar todo lo que le constara sobre los hechos en materia de investigación, describir todo lo ocurrido, contar todo lo que pasó, etcétera, etcétera. El declarante entonces podía hablar de lo divino y de lo humano, por lo general en forma de silvanada, y se empleaba la escritura mecanográfica al dictado, propio de los sistemas inquisitivos. La pregunta narrativa no fija un límite o contorno preciso de la narración. Un interrogatorio limitado exclusivamente a preguntas narrativas resulta ser, por supuesto, un error estratégico. Mejor todavía, exhibe una carencia absoluta de estrategia procesal. La pregunta narrativa es una especie de pregunta abierta que invita al testigo a contar o narrar lo que sabe en sus propias palabras. El testigo es el que fija los temas más relevantes, que pueden coincidir o no con lo que pretende el interrogador sobre los aspectos que le interesen. Son de recuerdo libre, que exigen al testigo la rememoración de hechos sobre lo que le conste, sin restricción alguna por quien le pregunta. La técnica de la pregunta abierta se caracteriza por las siguientes expresiones: qué, cómo, cuándo, quién, por qué, dónde, explique, describa y similares. Permite una respuesta abierta y es la mejor forma en que el testigo debe responder. Se busca la cooperación del declarante para demostrar la propia teoría del caso. En esta clase de preguntas no hay direccionalidad, no hay indicación, no hay conducción, no hay insinuación ni sugerencia, por lo que permite que el declarante, en sus propias palabras, narre, explique o describa los hechos percibidos. El declarante, en el sistema acusatorio, en el interrogatorio directo, es el protagonista. En el interrogatorio directo, el declarante es cooperativo, es espontáneo, es amigable, no es hostil con la teoría del caso de quien lo llevó a declarar. Ejemplo de preguntas abiertas. ¿Qué hizo el imputado Pedro al ingresar a la habitación de María? Después de quedar frente a usted, ¿qué le dijo? ¿Qué sucedió después que entró a la casa? Dice usted que realizó una vasectomía. Explique en qué consiste, qué es una vasectomía. ¿Qué hizo usted durante la tarde anterior? ¿Qué hizo con posterioridad al momento en que cargó el combustible? ¿Qué hizo para llegar hasta la vivienda de Juan? ¿Cómo era el estado de la habitación de la casa que ha mencionado? Etcétera, etcétera. La pregunta abierta y que además sea corta, precisa, concisa, de enfoque y de precisión,
permite el control del testigo en el interrogatorio directo, en especial con testigos propensos a la extensión o a la divagación. Ejemplo de preguntas abiertas que además son cortas, precisas y concisas. Ya que menciona la fecha, sirvas a indicar dónde estaba usted para el 1 de enero de 2018. ¿Cómo estaba vestido el señor al que usted hace mención? Luego, ¿qué hizo? Describa el arma que menciona, etcétera, etcétera. En estos casos, en lugar de preguntar qué sucedió después, debe preguntar con precisión qué fue lo primero que usted hizo. En lugar de preguntar ¿y luego qué pasó?, debe preguntar qué fue lo primero que usted vio. En lugar de preguntar después de eso qué sucedió, debe preguntar qué fue lo primero que usted escuchó. Esta técnica de pregunta abierta es la más recomendada por la doctrina psicológica por razones obvias. El interrogador no suministra ninguna información al interrogado y con ello es más factible que no se creen falsos recuerdos en su mente. El testigo, con permiso del juez, en el interrogatorio directo, puede utilizar algunos elementos didácticos en su declaración, tales como planos, mapas, gráficos, maquetas, móviles, videos, fotos, etcétera, etcétera, previamente descubiertos, enunciados, pedidos y decretados desde la audiencia preparatoria, aunque también pueden ser objeto de estipulación. La meta del examen directo es que el testigo describa los hechos de tal manera que el oyente pueda literalmente ver lo que vio, lo que sintió, lo que apreció. Así que el abogado litigante debe transportar al juez a la escena a través del testigo como narrador de la historia. Puede preguntar entonces cómo era la visibilidad, dónde se encontraba usted cuando ingresó el agresor, de dónde provenía el agresor, cómo era físicamente el agresor, cómo estaba vestido, etcétera, etcétera. Se deben hacer preguntas sencillas para que la respuesta sea sencilla y comprensible. La sencillez en la pregunta permite que la atención se centre en el testigo y no en el interrogador. El lenguaje, por supuesto, debe ser corriente. Un examen directo debe integrar preguntas abiertas con preguntas cerradas para que se potencien las ventajas de ambas. Se pregunta cerradamente para que el testigo vaya a la información específica y luego se piden narraciones más abiertas y así en infinitas combinaciones. En el próximo video veremos preguntas cerradas y dedicaremos uno muy especial a la pregunta sugestiva. Espero sus comentarios. Hasta la próxima oportunidad. Nos vemos. Gracias.